Capítulo 43. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. Vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando él vino a destruir la ciudad de Jerusalén, también a la que tuve junto al río Quebar, y caí rostro en tierra cuando la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con las ofrendas funerarias que presentan a sus reyes. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus abominaciones, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro entre ellos y yo. Por eso, en mi ira los exterminaré. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus ofrendas funerarias a sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo, con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y, si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y de su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño al igual que sus estatutos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles al diseño y cumplan todos sus estatutos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Estas son las medidas del altar en codos, a razón de 1 codo y 1 palmo. Alrededor del altar había una fosa de 1 codo de hondo por 1 codo de ancho, con un reborde de 1 palmo alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente. Desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 2 codos de alto y 1 codo de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 4 codos de alto y 1 codo de ancho. El lugar del fuego del altar medía 4 codos de alto, y desde allí se erguían 4 cuernos. El lugar del fuego del altar era un cuadrado perfecto de 12 codos de largo por 12 codos de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 14 codos de largo por 14 de ancho, y alrededor de todo el altar había un reborde de medio codo. La fosa alrededor del altar tenía 1 codo de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego, él me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor y Dios. El día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estos estatutos. A los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que se acercan para ministrar delante de mí, les darás un novillo para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado, afirma el Señor y Dios. Luego tomarás un poco de la sangre. Con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo limpiarás y lo purificarás. Después tomarás el novillo del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo y un carnero sin defecto, en presencia del Señor. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Diariamente, durante 7 días, ofrecerás un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, también un novillo y un carnero del rebaño, ambos sin defectos. Durante 7 días los sacerdotes harán la ceremonia de purificación del altar y así lo limpiarán. De este modo quedará consagrado.
Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión de ustedes. Entonces yo los aceptaré, afirma el Señor y Dios.